encarado el análisis geomorfológico en función a la morfología del terreno, o sea que hemos podido delimitar unidades homogéneas del terreno y darle entidad a esas unidades en función de elementos fotogeológicos que las caracterizaban. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es cómo proceder con el análisis morfométrico o lo que llamamos también geomorfométrico. Entonces, la morfografía, como está definida acá, es un conjunto de técnicas, procedimientos y métodos utilizados justamente para determinar los atributos configuracionales del terreno y nuclea bajo su nombre, bajo el nombre de morfografía, tanto al análisis morfológico como el análisis morfométrico. Entonces, la morfometría, como definición, sería la disciplina que se ocupa de analizar los rasgos geométricos del terreno, o sea, sus dimensiones y su tipología. Con esto completaríamos el trabajo morfográfico. Hasta ahora hemos dado entidad gráfica a las unidades a través de la morfología y en este caso vamos a anexar información cuantitativa para esas unidades. La unidad básica de medición para el análisis morfométrico es la pendiente del terreno. Lo que se intenta en este trabajo es simplificar la forma compleja que tiene el terreno en unidades menores o unidades básicas, que sería una superficie planar con una pendiente homogénea. El análisis morfométrico tiene distintas etapas. El análisis más básico es aquel que se realiza sobre perfiles topográficos, o sea, es una unidad unidimensional, y lo que se hace en los perfiles es separar justamente segmentos o superficies planas con pendientes homogéneas. Ya en un nivel más avanzado llevamos ese análisis de perfiles a un nivel bidimensional a través del análisis de mapas topográficos, y ya en un nivel sí más complejo tratamos de analizar cómo varían los elementos morfométricos en una tercera dimensión, o sea, ya analizamos la ladera y los procesos de las laderas en su conjunto. Y un análisis también complejo, pero aplicado de análisis morfométrico, es el análisis de cuencas, donde todo lo aprendido lo volcamos. En este caso, en esta unidad, vamos a ver, nos vamos a enfocar específicamente en el análisis de perfiles, en el análisis de mapa, y vamos a hacer un repaso por el análisis de ladera, pero no vamos a ahondar ni entrar en detalle. Entonces, empezando, como habíamos dicho, la primera instancia de un análisis morfométrico es el análisis de los perfiles topográficos. Recuerden que un perfil topográfico justamente es una proyección del terreno hecha en función, o sea, un corte del terreno hecho en función a mapas topográficos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en perfil es la superficie del terreno, ¿sí? Después, estos perfiles se pueden complejizar añadiéndole, por ejemplo, información geológica o información de las superficies geomorfológicas. En este caso, lo único que estamos viendo es en perfil la silueta de la superficie de la Tierra. A este nivel de análisis, lo que buscamos es poder separar segmentos dentro del perfil con pendiente homogénea. Para eso, al estudio lo vamos a separar en 3 niveles de percepción. En el primer nivel, el objetivo es delimitar segmentos que tengan distintas pendientes. En este sentido, digamos, un segmento es una porción del perfil topográfico que va a estar comprendida entre 2 puntos que presenten variación de la pendiente. Y la pendiente, como saben, se define como el ángulo de inclinación de un terreno, de un sector del terreno respecto a la horizontal. Entonces, trigonométricamente, la pendiente, ¿sí?, se puede clasificar como el ángulo que se obtiene de
resolver el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es a nivel matemático cómo puedo resolver la pendiente. Y la pendiente puede ser expresada de dos maneras. Una es con valores angulares que varían entre 0 y 90 grados, pero también se puede representar con valores porcentuales, donde el 100% de la pendiente corresponde a 45 grados. ¿Y esto por qué es así? Porque matemáticamente la pendiente se va a caracterizar como el valor en la vertical. Si nosotros calculamos el valor de pendiente en un eje cartesiano, sería el valor de la vertical que puede ascender las mismas unidades que se recorre en la horizontal del eje. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un ángulo de 45 grados, el mismo recorrido que ha hecho en la horizontal lo puede hacer en la vertical. Por eso decimos que ese corresponde al 100%. Para poder clasificar la pendiente, o sea, nosotros podemos calcularlo, lo podemos representar en grados o en porcentajes, pero se ha establecido, en este caso usamos un gráfico de Demek, elaborado en 1972, donde establece baremos de pendiente, o sea, intervalos donde él dice si varía entre 0 y 30 minutos, la pendiente, el terreno en realidad se considera plano. Si varía entre 30 minutos y 2 grados, es un terreno casi plano y así sucesivamente. Actualmente los valores se representan, o la manera más común de representarlos es el porcentaje, porque tendemos, si no, cuando hablamos en grados, a redondear. No vamos a decir, tengo una pendiente de 2 grados, 30 minutos, 25 segundos. Eso sí lo puedo lograr si hablo en porcentaje. Si yo digo tengo una pendiente de 2.5%, voy a estar englobando tanto los minutos como los segundos y los grados, obviamente. Entonces llego o arribo a un resultado más preciso de la pendiente. Dentro del análisis de los perfiles topográficos, entonces el primer objetivo era delimitar segmentos. En este caso, en este gráfico, les muestro con líneas en rojo cómo han quedado delimitados los segmentos para este perfil y su notación. En este caso le he puesto S1, S2, S3, S4 y S5, así sucesivamente para cada segmento. Entonces, en el primer nivel de análisis de un perfil, el objetivo que se persigue es obtener un resultado como el que les muestro acá, un perfil separado en sus segmentos. Ya en un segundo nivel de análisis, lo que buscamos es articular segmentos con pendientes diferentes, o sea, ver las relaciones que hay en las pendientes. Esto es, lo primero que vamos a analizar es cómo varía esa pendiente, cómo es la inflexión. Vamos a decir que es progresiva si no encontramos un punto neto, una inflexión neta en el relieve. Con cambio vamos a denominar aquellas inflexiones suaves y por último con ruptura vamos a denominar a esas inflexiones notorias o que son muy abruptas en el terreno. Y en el segundo caso vamos a caracterizar a los segmentos que nos han quedado delimitados. Así podemos decir que un segmento es horizontal cuando no tiene inclinación, o sea que su pendiente es 0, rectilíneo cuando es un segmento inclinado, recto, con pendiente constante, superior a 1 grado, y después podemos separar aquellos segmentos que no son rectilíneos, sino que son curvos, los podemos separar en cóncavos o convexos. Acá quiero hacer una aclaración, porque para separar en cóncavo o convexo es en función del observador. O sea que si yo voy a estar observando un perfil, pero la superficie de la Tierra se supone que lo observo desde arriba, va a ser el segmento va a ser cóncavo o convexo según la superficie de la Tierra, no hacia la subsuperficie. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo.
En el caso de los cóncavos, me dice que es un terreno inclinado donde la pendiente es variable y crece progresivamente con la altura, y en el caso de un segmento convexo es el caso contrario. También es un terreno inclinado con pendiente variable, pero decrece con la altura. Ahora también lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, entonces retomando como nos había quedado el análisis en su primer nivel, nosotros decimos, tenemos el primer quiebre, ¿sí? Ese quiebre que me separa el segmento 1 del segmento 2. Yo tengo que analizar, lo primero que tengo que analizar es si esa inflexión está correspondiendo a una ruptura, a un cambio progresivo o justamente a un cambio que está entre abrupto y progresivo y que justamente se le denomina cambio. Entonces, en el primero de los casos vemos que la inflexión de esa pendiente es abrupta. Entonces vamos a decir que corresponde a una ruptura. En el segundo caso también el cambio de pendiente es abrupto, pero ya en el tercer caso, ¿sí?, vemos cómo la pendiente varía progresivamente. Y para el cuarto de los casos vemos que hay un cambio en la pendiente, es suave, ¿sí?, pero no es progresivo, porque a la vez se le suma que es un cambio en la tendencia de la pendiente, que también vamos a ver más adelante. Entonces esto lo puedo catalogar como cambio y por último como ruptura. Bien, ahora voy a la segunda parte de este nivel de análisis, que es poder clasificar a los segmentos. En el caso del segmento 1 veo que es un segmento recto, o sea rectilíneo, pero inclinado. O sea que su denominación es rectilíneo. En el segundo caso lo mismo. Ya en el tercer caso veo que el segmento tiene una cierta inflexión, o sea que la pendiente dentro de este segmento no es constante, sino que es variable, pero esa variabilidad no justifica que yo divida en dos segmentos. Entonces puedo dividir en un segmento y clasificarlo justamente el segmento como cóncavo. Recuerden que estamos tomando como el nivel de referencia o de perspectiva desde arriba, desde la superficie es donde veo el segmento. Este también es cóncavo y por último este también es cóncavo. Bueno, y este último que queda fuera del análisis que venía haciendo, pero lo quiero reflejar porque este sería el caso de un segmento horizontal. Fíjense que es un segmento rectilíneo, pero en cuyo caso la pendiente es 0. Ya en un tercer nivel de análisis, entonces hasta ahora dijimos, separé los segmentos, clasifiqué las rupturas o las diferencias de pendiente que hay entre los segmentos y le di una clasificación a los segmentos. Ahora, el tercer nivel es registrar variaciones entre los segmentos que me los haga diferentes unos de otros más allá de la pendiente. Entonces, en el primer caso voy a dar las características generales del segmento. Lo principal o lo primero que tengo que medir de él es la longitud. Esa longitud se mide directamente una línea que mide entre un extremo y el otro extremo del segmento. También voy a medir el desnivel, que se define como la diferencia de altura entre los dos puntos extremos del segmento, y la energía del relieve o energía potencial, que va a ser una relación matemática que exista entre el valor de desnivel y el valor del desarrollo. Este valor de energía de relieve o energía potencial está íntimamente ligado con la pendiente. Ahora vamos a ver con unos ejemplos que mientras más grande sea la pendiente, o sea, mientras más grande sea el valor de la pendiente, más grande o mayor va a ser la energía que va a tener ese relieve o la energía potencial. Y en el segundo de los casos tengo que analizar ya las variaciones que hay en el segmento, pero en función a la pendiente. En este caso voy a analizar los cambios de sentido en la inclinación, o sea, si de un segmento al otro la pendiente sigue con la misma tendencia de inclinación o es opuesta, o sea que cambia. Si entre los distintos segmentos puedo formar una secuencia, esto es, segmentos contiguos unos con otros
y que conserven la misma tendencia en la pendiente. Y por último, cómo es la tendencia o cómo es el valor de la pendiente. Si aumenta el valor de pendiente de un segmento al otro, voy a decir que el cambio es positivo, y si disminuye, obviamente voy a decir que es negativo. Bien, entonces, retomando como habíamos dejado el análisis en el caso anterior, voy a tomar un segmento X. Si yo, para medir el desarrollo, que era lo primero que tenía que medir, digo que es la longitud, simplemente la longitud del segmento. Ahora, para medir el desnivel, que es el segundo elemento que debo obtener, voy a tomar en cuenta los puntos extremos. ¿Pero qué voy a tomar en cuenta los puntos extremos? La cota, o sea, la altura, porque lo que me interesa en el desnivel justamente es la diferencia de altura entre esos dos puntos. Entonces, de esa manera, mido la longitud, ¿sí?, de esta línea que les represento ahí, y eso me va a dar el desnivel. Y por último, la energía de relieve, que va a ser dividir el desnivel sobre el desarrollo, y me va a dar un valor adimensional, porque tanto el desarrollo como el desnivel están medidos en las mismas unidades, o tengo que tratar de medirlo. Si medí el desarrollo en metros, el desnivel lo voy a medir en metros. Si medí el desarrollo en kilómetros, y así sucesivamente. Bien, entonces ahora imaginemos que tengo un perfil, un segmento que es más largo, o sea, tiene mayor desarrollo, mayor longitud, pero que el desnivel es menor. En este caso, la pendiente va a ser menor y naturalmente la energía potencial o la energía del relieve en este segmento va a ser menor. Comparémoslo con este nivel, donde voy a tener una pendiente más pronunciada, y la relación entre el desnivel y el desarrollo también va a ser, en este caso va a ser mayor. Entonces va a aumentar la energía del relieve o la energía potencial. Esto es muy importante en el caso de los procesos. No es lo mismo un proceso, por ejemplo, de ladera, remoción de ladera, o un río que esté actuando en cualquiera de los tres ejemplos que les presento acá. Al ser diferente la pendiente, la energía potencial de ese segmento y por ende del proceso que va a estar actuando va a ser diferente. Y en el segundo caso de análisis tengo que ver cómo es la variación de la pendiente y su tendencia. Para el primer segmento tengo una pendiente que con esta flecha puedo reflejar que su tendencia es hacia ese lado, o sea, hacia la izquierda del perfil. Y en el segundo caso, en el segundo segmento, tengo una pendiente cuya tendencia es totalmente opuesta, ¿sí?, va hacia el otro lado del perfil. Entonces aquí puedo decir que sí, que hubo un cambio en la inclinación y que no tienen la misma dirección. Pero ¿qué pasa con el segmento 3? El segmento 3, ¿sí?, que sigue al 2, la dirección de la inclinación es la misma, o sea que no ha variado en su dirección. No decimos que es opuesta, sino que es igual. Pero aquí sí notamos, o la otra parte que tenemos que analizar, es si hubo un cambio en el valor de la inclinación. O sea, si aumentó la pendiente, clasifico esa variación como positiva, y si disminuyó la pendiente, la clasifico como negativa. En este caso vemos que efectivamente el segmento 3 está más inclinado que el segmento 2, entonces decimos que ha aumentado esa variación en la pendiente. Un perfil morfométrico o analizado, perfil topográfico analizado morfométricamente, debería tener todos estos elementos. La clasificación de los segmentos, o sea, su delimitación, cómo varían, o sea, cómo son esos cambios de la pendiente, si son abruptos o son progresivos, la clasificación de los segmentos, los valores asociados al desnivel, el desarrollo y la energía de ese segmento, y cómo está variando la pendiente en cada uno de ellos. Con esto tendría un análisis completo de perfiles topográficos desde el punto de vista morfométrico. Ahora, yendo a un paso más,
tenemos los mapas de pendientes, o sea que en los mapas podemos clasificar a las pendientes, pero en un plano bidimensional, ¿sí? Una cartografía. Y el objetivo final es lograr una cartografía morfométrica, que son los mapas de pendientes justamente. Hay dos maneras. La más fácil es la automatizada, ahora directamente a través de los sistemas de información geográfica, los SIG y los DEM, que son los modelos de elevación. De manera automática, yo le digo al sistema, incluso hay una herramienta que se llama mapa de pendientes, le incluyo el DEM y me largo un mapa de pendiente como el que veo acá. En este caso les represento un SIG, un sistema de información geográfica que está generando un mapa de pendientes, y como producto final puedo obtener ese mapa. En este caso, el producto final, el operador lo que hizo, reclasificó a la pendiente en 5 baremos, o sea, y él conoce cuáles son los valores. No lo ha puesto en el mapa, pero seguramente en el informe debe estar puesto. Y una segunda manera de poder hacer mapas de pendientes es a través del análisis de los mapas topográficos, o sea, basándome o analizando las curvas de nivel. Entonces, en este caso, fíjense, el primero de los ejemplos me dice que tengo una pendiente baja o una pendiente suave cuando las curvas de nivel presentan una separación pronunciada entre ellas. Entonces, si veo curvas de nivel muy distanciadas entre ellas, puedo interpretar que la pendiente en ese sector es baja. En cambio, si tengo curvas de nivel muy apretadas, ¿sí?, o muy juntas entre ellas, la pendiente es alta. Y así, en un sentido moderado, si tengo curvas de nivel que están separadas, pero no demasiado, puedo considerar que la pendiente es media. Eso va a depender, cuando analice mi mapa de curvas de nivel o mi mapa topográfico, voy a poder distinguir entre qué es muy junto y qué es muy separado. Variando en esos dos extremos, voy a poder determinar cuáles son las pendientes medias. Y en el último nivel de análisis tenemos lo que es el análisis tridimensional, donde basados en la conjunción de las líneas de las curvas de nivel o los mapas topográficos, puedo analizar la ladera. En este caso tengo 9 formas, hay 9 formas básicas que me caracterizan a las laderas. Esto es, si la pendiente, en el primero de los casos, si la pendiente es, el segmento, perdón, es rectilíneo y también horizontalmente, fíjense que acá ya voy a tener 3 niveles o 3 ejes para analizar, también es rectilíneo. Después voy a tener el caso que el segmento sea rectilíneo, pero en la horizontal sea convexo o sea cóncavo. Fíjense acá que la B, acá me he equivocado, pero la B me representa al convexo y la C me representa al cóncavo. Entonces, de esta manera, acá podemos ver bien lo que les comentaba antes, que un perfil que es convexo, tengo pendientes progresivamente decrecientes hacia arriba, a diferencia de un perfil que es cóncavo, donde las pendientes van a ser progresivamente más elevadas hacia arriba en el segmento. Bueno, hasta acá también muy sintéticamente hemos hecho una aproximación a lo que es el análisis morfométrico en función ya de o perfiles topográficos o nuestros mapas de